بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su camino hasta el día del juicio final. Como siempre pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo. Oh Allah, concédenos el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que sea un beneficio para nuestro din, para nuestra práctica religiosa, para mejorar cada día como musulmanes, que sea un beneficio para nuestro dunya, para que vivamos en este mundo de la manera en la que Allah subhanahu wa ta'ala le complace, y que sea un beneficio para nuestro akhira, para que el día del juicio final este conocimiento sea un conocimiento beneficioso para nosotros. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solía decir siempre: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Oh Allah, te pido un conocimiento beneficioso. Entonces, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo, que nos permita aprender el conocimiento beneficioso y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. No tenemos más conocimiento que aquel que Allah subhanahu wa ta'ala nos permite alcanzar. Él es el dueño del conocimiento absoluto. Hoy en la mañana en otra charla hablábamos de la creencia en el destino, y uno de los 4 pilares de la creencia en el destino es la creencia en que Allah subhanahu wa ta'ala lo conoce todo. El conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala lo abarca todo. Allah conoce lo que pasó, lo que está pasando, lo que pasará, conoce incluso cómo hubiese resultado aquello que hubiese pasado pero no pasó, y así de infinito es el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y nosotros como su creación podemos acceder a una minúscula parte. El conocimiento que alcanza el siervo de Allah es como la aguja que se introduce en el mar y esa gota de agua que saca, que sale pegada a la aguja. Ese es el conocimiento que nosotros alcanzamos. Pero nosotros somos la umma de Iqra, somos la nación de Iqra, la nación de lee, de busca el conocimiento. Que Allah subhanahu wa ta'ala ordenara al profeta sallallahu alayhi wa sallam y le revelara a su vez como primer aya: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, más allá de que fue un milagro, ya que el profeta sallallahu alayhi wa sallam era iletrado, no sabía leer ni escribir, era a su vez un recordatorio, o era a su vez un distintivo de esta nación, de que nosotros como musulmanes estamos ordenados a buscar el conocimiento, desde la cuna hasta la tumba. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah, alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Hermanos y hermanas, después de esta breve introducción, hermanos y hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a una transmisión más. El día de hoy tenemos una muy breve transmisión continuamos con la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. En la clase anterior y en la penúltima clase,
hablamos sobre los pilares de la oración, sobre los 14 pilares de la oración. Y mencioné que es importante que cada uno de nosotros conozca esos pilares de memoria, ya que solo de esa manera nosotros vamos a ver si nuestro salat es correcto o no. Y en la última clase nos tocó hablar de aquellos asuntos relacionados, normas relacionadas a la omisión u olvido de alguno de estos pilares, cómo debe actuar el orante cuando omite alguno de los 14 pilares. Bien, además de los pilares de la oración, hay otros asuntos también importantísimos que cada uno de nosotros debe conocer también, porque también están sujetos a la realización de los dos suyud sahu, los suyud los suyud del error o del olvido, ¿sí? Y este tema es el tema de los deberes en la oración. Como dije, en la última lección hablamos sobre los pilares de la oración y las normas referentes a eso. En el día de hoy, en esta charla, vamos a hablar sobre los deberes de la oración. El primero de los deberes, recuerden tener siempre a la mano su cuaderno y su lápiz. Recuerden, al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduh. La búsqueda del conocimiento, el saber, es como la pesca, y el escribirlo es el anzuelo con el que uno pesca. Si uno no escribe, no va a pescar nada, ¿sí? El primero de los deberes de la oración son todos los takbirat. El primero de los deberes de la oración son todos los takbirat. ¿Qué es un takbir? El takbir es el hecho de pronunciar Allahu Akbar. El primero de los deberes son todos los takbirat de la oración, a excepción de uno, a excepción del takbiratul ihram. El takbiratul ihram es el takbir con el que uno inicia la oración. Cuando uno se para y dice Allahu Akbar, uno empieza su oración. Ese takbiratul ihram ya lo hemos mencionado entre los pilares, es uno de los pilares. Sin ese pilar la oración ni siquiera ha dado inicio. Bien, todos los demás takbirat dentro de la oración son considerados deberes de la oración, ¿sí? El segundo de los deberes de la oración es decir Sami Allahu liman hamidah cuando nos levantamos del rukú. Y esto es un deber tanto para el imam que está dirigiendo a un grupo, como para quien reza solo. Si el imam está dirigiendo a un grupo, cuando se levanta del rukú, debe decir Sami Allahu liman hamidah. De la misma manera, la persona que está rezando sola, también cuando se levanta del rukú, tiene el deber de pronunciar Sami Allahu liman hamidah, ¿sí? Pero no es un deber, no deben pronunciarlo quienes rezan detrás del imam. Las personas, los orantes que rezan detrás del imam, no tienen el deber de pronunciar Sami Allahu liman hamidah, ¿sí? Esto es importante que lo recalquemos. Decir Sami Allahu liman hamidah, que es el segundo de los deberes de la oración, es un deber, es obligatorio para el imam que dirige a la comunidad y para quien reza solo, ¿sí? El tercero de los deberes del salat, de la oración, es decir Rabbana walakal hamd. Una vez que ya me incorporé del rukú, dije Sami Allahu liman hamidah, digo Rabbana walakal hamd. O también en otra versión Rabbana lakal hamd, ¿sí? Ambas son correctas. Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd. ¿Para quién es considerado un deber decir Rabbana lakal hamd? Es un deber tanto para el imam como para quien reza solo y los orantes detrás del imam, es decir, para todos.
el imam cuando dice Sami Allahu liman hamida, dice Rabbana wa lakal hamd. Los orantes que escuchan al imam decir Sami Allahu liman hamida, pero ellos no lo dicen, ellos responden diciendo Rabbana wa lakal hamd. También es un deber para ellos. Y la persona que está rezando sola es como el imam. Tiene el deber de decir Sami Allahu liman hamida, como tiene el deber de decir Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd o Rabbana lakal hamd, ambas son correctas. El cuarto deber durante la oración es decir Subhana Rabbiyal Azim. Decir Subhana Rabbiyal Azim durante el rukú, siendo recomendable repetirlo 3 veces o más. ¿Sí? Pero el deber es decir Subhana Rabbiyal Azim. Una vez que la persona dice Subhana Rabbiyal Azim una vez, cumplió con el deber. Entonces, si una persona hace el rukú y dice Allahu Akbar y está en el rukú y no dice nada y se levanta y dice Sami Allahu liman hamida, cumplió con el pilar que es el rukú, pero no cumplió con el deber del rukú, que es pronunciar, decir Subhana Rabbiyal Azim. Una vez cumple con el deber. La recomendación es hacerlo 3 veces o más, tal como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y esto, el decirlo 3 veces o más, forma parte de la sunna, que ya hablaremos más adelante cuáles son los asuntos considerados recomendables, los asuntos sunan dentro de la oración. ¿Sí? El quinto de los pilares, el quinto de los deberes en la oración es decir Subhana Rabbiyal A'la. Así como decimos Subhana Rabbiyal Azim en el rukú, debemos decir Subhana Rabbiyal A'la durante el sujud. Cada vez que estamos postrados debemos decir Subhana Rabbiyal A'la. ¿Sí? Y de la misma manera, cuando el orante lo dice una sola vez, cumplió con el deber. Pero si lo dice 3 veces o más, está cumpliendo con la sunna. Es algo recomendable. ¿Sí? El sexto deber del salat es el primer tashahhud. El sexto deber del salat es el primer tashahhud. Cuando hablábamos de los 14 pilares de la oración, mencionábamos que uno de los pilares de la oración es el último tashahhud. Pues bien, uno de los deberes de la oración es el primer tashahhud. Si yo estoy rezando la oración del Maghrib, el último tashahhud, que es el de la tercera raka, es un pilar de la oración. No lo puedo abandonar, no lo puedo omitir. El primer tashahhud que se da en la segunda raka es un deber de la oración. Es un deber de la oración, ¿sí? Uno es deber y el otro es pilar. El primero sí se puede omitir por olvido. Por olvido, una persona puede equivocarse, ¿sí? Por error o por olvido, y cuando está haciendo el suyud, está en la segunda raka y debería quedarse sentado para hacer el primer tashahhud. Algunas personas se olvidan y se paran directo a la tercera raka y solo recuerdan cuando ya están en una posición avanzada. Entonces, en este caso simplemente debe continuar con su salat y al final de la oración debe cumplir con sus 2 postraciones del error, las 2 postraciones del olvido, lo que se conoce como el sujud as-sahwu. A diferencia del último tashahhud, el último tashahhud no se puede olvidar, no se puede omitir de ninguna manera, porque ¿cómo voy a pronunciar el taslim sin antes haber estado sentado para pronunciar el tashahhud? Entonces, por eso es que el último tashahhud es considerado pilar, mientras que el primero es considerado un deber. Bien, ¿cuál es el tashahhud? ¿En qué consiste el tashahhud?
para aquellos hermanos que son nuevos o para aquellos que están aprendiendo, para aquellos que no lo conocen por nombre, el tashahud consiste en decir التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el tashahud, ¿sí? Y esto ha sido transmitido por el imam al-Bukhari y el imam Muslim en sus enciclopedias Sahih, ¿sí? Bien, estos son los 6 deberes de la oración. Repito, resumiendo, el primer deber de la oración son todos los takbirat, a excepción del takbiratul ihram. El segundo deber es decir Sami Allahu liman hamida para el imam y para el que reza solo, ¿sí? No tiene el deber de decirlo el que reza detrás del imam. Decir Rabbana wa lakal hamd o Rabbana lakal hamd, que es lo mismo, ¿sí? Tanto para el imam como para los orantes detrás del imam, como para quien reza solo, es decir, para todos. Decir Subhana Rabbi al-Azim por lo menos una vez durante el rukú, decirlo 3 veces o más, es sunnah, ¿sí? Es recomendable. Decir Subhana Rabbi al-A'la durante el sujud una vez cumple con el deber, decirlo 3 veces o más es una recomendación y cumple con la sunnah. El sexto deber es el primer tashahud de la oración, ¿sí? Les había dado el ejemplo del Maghrib, y si hacemos una oración de 4 rak'at como el Dhuhr, el Asr o el Isha, el primer tashahud es obviamente el de la segunda raka y el último tashahud es el de la cuarta raka. Cuando nosotros rezamos una oración de 2 rak'at, como es la oración del Fajr, ese único tashahud que existe en una oración de 2 rak'at es a su vez deber y es un pilar, ¿sí? Ya que es el único. Sobre todo un pilar que no se puede omitir por nada. Y el séptimo pilar, el séptimo deber de la oración es sentarse precisamente para pronunciar el primer tashahud. Yo no puedo estar en el sujud y cuando me levanto del sujud decir Allahu Akbar y pronunciar el tashahud mientras me voy levantando para estar de pie para la siguiente raka. No, yo debo sentarme para pronunciar el primer tashahud, ¿sí? Entonces estos, mis queridos hermanos y hermanas, son los 7 deberes de la oración. Son los 7 deberes que cada uno de nosotros debe conocer a la perfección. Normas referentes a los deberes. Aquella persona que omita uno de los deberes de la oración, intencionalmente su oración se considera inválida. Así como cuando dijimos quien omite uno de los pilares intencionalmente, dice yo no quiero hacer este pilar, su oración no vale, no tiene validez alguna. Lo mismo pasa con los deberes. Quien lo omite con total intención, su oración no vale. Aunque rece 1000 raka'at, su oración no vale, ¿sí? Por otro lado, quien omite uno de estos deberes, ya sea por olvido o ya sea por ignorancia, entonces debe realizar las postraciones del olvido, ¿sí? Un dato, ¿cuál es la diferencia en el cumplimiento del suyud o sahu, los suyud que se hacen al final de la oración por error o por olvido? ¿Cuál es la diferencia entre el suyud sahu de los pilares y el suyud sahu de los deberes? La diferencia es que si yo recuerdo que omití un pilar, yo debo regresar y cumplir con el pilar. Con las 3 situaciones que nosotros remarcamos el otro día, si una persona recuerda haber omitido un pilar antes de llegar al mismo pilar de la siguiente raka, debe regresar, cumplir con el pilar y continuar con su oración y al final hacer las 2 postraciones.
Si una persona recuerda haber omitido un pilar hasta que ya llegó al mismo pilar en la siguiente raka, entonces la raka anterior queda nula y esa raka pasa a ser considerada la anterior. Si una persona recuerda únicamente cuando ya hizo el taslim, ya terminó su salat, si lo recuerda inmediatamente y forma parte de la última raka, entonces debe pararse inmediatamente, cumplir con el pilar que omitió, continuar con su oración y hacer las 2 postraciones del olvido. Si recuerda que la omisión del pilar, habíamos dicho en la clase anterior, si recuerda que la omisión del pilar no era de la última raka, sino de una raka anterior, y ya lo recordó después del taslim, entonces debe pararse, cumplir con una raka completa y al final hacer sus 2 postraciones del olvido. ¿Sí? Y si ya pasó un tiempo prolongado y lo recordó, o incluso perdió el wudú, debe renovar toda su oración, debe realizar la oración nuevamente. Eso es con los pilares. Con los deberes, hermanos y hermanas, si una persona recuerda que no cumplió con uno de los deberes, no debe regresar en su oración. A partir de allí, continuar. Simplemente recordó, yo omití un pilar en tal punto. Estoy en el suyud y recuerdo que cuando yo estuve en el rukú, yo sí hice el rukú, pero no dije ni una sola vez, Subhana Rabbi al-Azim. ¿Qué debo hacer? Continúo con mi oración. Pero tengo pendiente que debo pagar ese error. Entonces continúo con mi oración y al final de mi oración realizo las 2 postraciones del olvido. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, le pedimos a Allah bendito y enaltecido sea, que nos conceda un conocimiento que nos beneficie. Se lo pedimos al principio y se lo pedimos al final. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda un conocimiento que nos beneficie, que nos conceda acciones buenas que sean aceptadas por Él. Que nos permita hacer acciones buenas tal como su mensajero sallallahu alaihi wasallam las ha legislado y tal como a Él le complace. ¿Sí? Nos vamos a detener en este punto y seguiremos hablando en la próxima lección, inshallah, el día martes, si Allah lo permite. Vamos a hablar sobre las etiquetas de camino a la oración. ¿Cuáles son aquellas etiquetas que yo debo tener en cuenta cuando me dirijo a la oración? Hay etiquetas, porque el Islam para todo es etiquetas. El Islam para todo es modales. Recuerden, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. No he sido enviado, o he sido enviado únicamente para completar los buenos modales con nuestro Creador, con nuestros semejantes, con nuestra oración, con nuestro ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nos vemos la próxima clase.